Una joven llamada Sofía llega al tribunal de la doctora Polo para denunciar a su madre adoptiva, pero lo que empieza como un conflicto familiar se convierte en un horror inexplicable. Secretos del pasado, rituales prohibidos y una voz del más allá revelan una verdad aterradora: Sofía podría no ser quien todos creen. Lo que ocurrió ese día en el set marcaría el caso más oscuro y sobrenatural en la historia de Caso Cerrado. En el tribunal, el silencio era tan pesado que podía sentirse en el aire. Los murmullos del público se apagaron apenas la doctora Polo levantó la mirada. Frente a ella, una joven de rostro pálido y mirada vacía esperaba su turno para hablar. Su nombre era Sofía Herrera, y detrás de su aparente fragilidad se escondía una historia que helaba la sangre. Nadie en esa sala imaginaba lo que estaba a punto de escucharse. Nadie. Sofía tenía apenas 22 años, pero su semblante era el de alguien que había vivido una eternidad. Había llegado acompañada por un abogado que parecía tan incómodo como ella. En el otro lado del estrado, una mujer de unos 50 años, de mirada dura y voz fría, la observaba sin pestañear. Era Elena, su madre adoptiva. Y lo que las traía ante la justicia no era dinero ni herencia, sino algo mucho más oscuro, una acusación de posesión y maltrato psicológico. La doctora Polo, con ese temple que solo ella podía mantener en medio del caos, dio la palabra a Sofía. La joven respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz temblaba, pero cada palabra que decía parecía venir desde lo más profundo de su alma. Doctora, yo no estoy aquí para acusar a mi madre de nada terrenal. Estoy aquí porque necesito que alguien me crea, dijo con los ojos vidriosos. Porque en esa casa, donde todos piensan que fui criada con amor, hay algo más. Algo que no se ve, pero que me persigue desde que tengo memoria. Elena apretó los labios con rabia. Eso no es cierto, gritó con voz cortante. Esta muchacha necesita ayuda psiquiátrica. Inventa cosas para llamar la atención. Pero Sofía no se detuvo. Contó cómo, desde niña, escuchaba voces en los pasillos, cómo las puertas se abrían solas y las luces parpadeaban cada noche a las 3 de la mañana. Dijo que veía una figura femenina de cabello largo y vestido blanco, que se sentaba al borde de su cama y la miraba sin decir palabra. Yo pensaba que era un sueño, hasta que una noche me habló. Me dijo que yo no era quien creía ser, susurró Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me dijo que mi verdadera madre estaba muerta, que yo era el reemplazo. La doctora Polo se inclinó hacia adelante, visiblemente impactada. El público comenzó a murmurar. El abogado defensor trató de intervenir, pero el relato continuó, cada vez más inquietante. Sofía explicó que encontró fotografías antiguas en el ático, imágenes de una niña idéntica a ella, con el mismo lunar en el cuello, la misma sonrisa, pero fechadas antes de su nacimiento. Cuando le pregunté a Elena quién era esa niña, ella me gritó que no debía hablar de eso nunca más. Me encerró en mi cuarto durante 3 días. Cuando salió, me abrazó y me dijo que todo había sido un malentendido. Pero desde entonces, esa mujer del vestido blanco empezó a aparecer más seguido. Elena golpeó la mesa con furia. Basta ya, esa niña murió hace 20 años. Era mi hija verdadera, exclamó con los ojos llenos de lágrimas. El silencio se volvió insoportable. Nadie respiraba. La doctora Polo la miró fijamente. Está diciendo que Sofía no es su hija biológica. Elena bajó la mirada. Su voz se quebró. La adopté, pero no podía decirle la verdad. Sofía fue traída a mí por una mujer que me dijo que necesitaba un hogar. Yo solo quería llenar el vacío que dejó la muerte de mi hija, Lucía. Sofía la miró con una mezcla de terror y compasión. ¿Y esa mujer quién era? Elena tembló. Dijo llamarse Marta. Nunca supe más de ella. Me entregó a Sofía envuelta en una manta, con una medalla que aún conserva. Sofía sacó del cuello un pequeño dije dorado con un símbolo extraño. En el centro, una inscripción en latín: Veritas occulta liberavit. La verdad oculta te liberará. La doctora Polo frunció el ceño. Sofía, ¿has investigado el origen de esa medalla? La joven asintió. Sí, doctora. Pertenece a una orden religiosa desaparecida hace más de 50 años.
Según los registros, esa orden practicaba rituales de purificación para transferir almas atormentadas. Encontré sus símbolos en el sótano de mi casa, grabados en las paredes. Un escalofrío recorrió la sala. El público contenía la respiración. Y lo peor, añadió Sofía, es que una noche escuché a mi madre recitar frases en otro idioma frente al espejo. Cuando la enfrenté, me dijo que todo era por mi bien. Pero desde ese día, cada vez que duermo, escucho la voz de esa mujer en mi cabeza. Me dice que no soy Sofía. Me dice que, soy Lucía. El grito ahogado de Elena rompió la tensión. No, no digas eso. Tú no eres Lucía. Lucía está muerta. Pero la joven se puso de pie, mirando directo a la doctora Polo. Doctora, yo ya no sé quién soy. He visto mi reflejo cambiar. Mi rostro, mis manos, mis sueños. Todo es diferente. Esa casa me está consumiendo. Y creo que mi madre, no me salvó. Me trajo de vuelta para reemplazar a alguien más. Un estremecimiento colectivo recorrió la sala. El guardia se persignó discretamente. Elena cayó de rodillas, llorando, murmurando palabras incomprensibles. La doctora Polo, intentando mantener el control, pidió un receso. Pero antes de levantarse, Sofía se inclinó sobre el micrófono y, con voz baja, pronunció una frase que hizo que todos se quedaran inmóviles. Anoche, mientras dormía, la mujer del vestido blanco me dijo que hoy todo terminaría. Que esta sería mi última vez frente a todos ustedes. Un murmullo de miedo invadió el lugar. Algunos asistentes se levantaron de sus asientos. La joven, con la mirada perdida, sonrió apenas y se desmayó frente al estrado. El cuerpo de Sofía cayó sin vida al suelo. Los guardias corrieron, el público gritó. Elena se abalanzó sobre ella entre sollozos, suplicando que despertara. Pero era tarde. En su cuello, la medalla brillaba débilmente. Y en el reverso, que nadie había notado antes, aparecía una nueva inscripción grabada con sangre fresca: la verdad ha sido revelada. La doctora Polo se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. Afuera, las cámaras seguían grabando, y lo que debía ser un juicio más, se había convertido en el caso más aterrador en la historia de Caso Cerrado. El eco de los gritos aún resonaba en el estudio. La producción había detenido la grabación, pero el caos seguía apoderado del lugar. Sofía yacía inmóvil en el suelo, y aunque los paramédicos intentaban reanimarla, no había respuesta. Su piel estaba helada, los labios amoratados. Elena, su madre adoptiva, lloraba desconsoladamente, aferrada al cuerpo de la joven como si en cualquier momento fuera a despertar. La doctora Polo, con el rostro serio, intentaba mantener el control de la situación, pero algo en su interior le decía que aquello no era un simple colapso nervioso. Había estado frente a miles de casos, crímenes pasionales, abusos, secretos familiares, pero nunca algo que hiciera temblar el aire de esa manera. Había un silencio que no era normal, un frío que no provenía del aire acondicionado. Era un ambiente cargado de algo invisible, pero real. El equipo médico confirmó lo impensable: Sofía no tenía signos vitales. La sala quedó muda. Solo se escuchaba el sonido del llanto de Elena, mezclado con los murmullos atemorizados del público. Sin embargo, apenas unos segundos después, el cuerpo de Sofía se estremeció. Los ojos se abrieron de golpe. Un grito agudo y desgarrador llenó el lugar. Elena retrocedió asustada, y los paramédicos cayeron al suelo del susto. Sofía respiraba con dificultad, mirando a su alrededor como si no entendiera dónde estaba. Su mirada no era la misma. Sus pupilas estaban dilatadas, y una sonrisa extraña apareció en su rostro. ¿Dónde estoy?, preguntó con una voz distinta, más grave, más segura. Elena se llevó las manos al rostro. La doctora Polo, intentando recuperar el control, se acercó con cautela. Estás en mi tribunal. Te desmayaste durante la audiencia. ¿Recuerdas lo que ocurrió? Sofía giró la cabeza lentamente. Su mirada se posó sobre Elena y una expresión de desprecio cruzó su rostro. No me llames Sofía, susurró con una voz que heló la sangre de todos. Ese ya no es mi nombre. El público se estremeció. Algunos empezaron a salir del estudio.
La doctora Polo intentó mantener la calma, pero algo dentro de ella le decía que lo que estaba viendo escapaba a toda explicación lógica. Elena comenzó a llorar con desesperación. Por favor, hija, no digas eso. Soy tu madre. La joven levantó la mirada, y una lágrima resbaló por su mejilla. No eres mi madre. Tú me robaste. Tú me encerraste. Tú me hiciste volver. Elena gritó, negando con la cabeza, pero la voz de Sofía, o lo que fuera que hablaba desde ella, se alzó con una autoridad que nadie había escuchado antes. Yo soy Lucía. Las luces parpadearon. Un golpe seco se escuchó desde los camerinos. El público comenzó a correr. Los productores gritaban, pero la doctora Polo se mantuvo firme, aunque el miedo era evidente en su mirada. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con voz grave. Estás afirmando que el espíritu de Lucía está hablando a través de ti. La joven, Lucía, sonrió levemente. Yo nunca me fui, solo esperé el momento en que alguien me escuchara. Y ahora todos me van a escuchar. Elena, entre sollozos, confesó que cuando su hija biológica, Lucía, murió, buscó desesperadamente una forma de traerla de vuelta. Dijo que una mujer misteriosa se le acercó en un hospital, ofreciéndole una oportunidad. Esa mujer, Marta, le aseguró que había un ritual ancestral capaz de transferir almas entre cuerpos jóvenes, pero que debía entregar algo a cambio. Elena, cegada por el dolor, aceptó sin entender que lo que traería de vuelta no sería exactamente a su hija. Sofía había sido el cuerpo elegido. Un cuerpo que pertenecía a una niña huérfana, enferma, abandonada en un hospicio. La ceremonia se realizó una noche de luna roja, en el sótano de la casa. Elena aseguró que después de ese ritual, Sofía despertó con una mirada diferente, y un silencio extraño. La doctora Polo escuchaba con el rostro pálido. No interrumpía. Todo el equipo estaba paralizado. Era como si una fuerza invisible se hubiera apoderado del ambiente. De pronto, una cámara cayó al suelo. Una de las luces se apagó. En la pantalla gigante detrás del estrado, sin que nadie tocara nada, apareció una imagen antigua. La fotografía de Lucía, la hija muerta de Elena, sonriendo. El público gritó. La doctora Polo golpeó la mesa con fuerza, ordenando a todos mantener la calma, pero incluso su voz temblaba. Sofía o Lucía, como quieras llamarte, ¿qué es lo que quieres de tu madre? La joven levantó la cabeza lentamente, con los ojos llenos de lágrimas, pero su expresión seguía siendo fría, ajena. No quiero nada, solo vine a buscar lo que me pertenece. ¿Y qué es eso que te pertenece?, preguntó la doctora, sin apartar la mirada. La joven sonrió. Su alma. Elena gritó con un terror indescriptible. Trató de huir, pero tropezó con una silla. En ese instante, las cámaras se apagaron por completo. El estudio quedó en penumbras. Solo se escuchaban los pasos lentos de Sofía acercándose. La doctora Polo pidió que encendieran las luces, pero el generador no respondía. En medio de la oscuridad, un sonido seco retumbó. Luego, un grito. Cuando las luces volvieron, Elena estaba tirada en el suelo, inconsciente. Sofía permanecía de pie, inmóvil, con las manos manchadas de sangre y una expresión vacía. Los guardias corrieron hacia ella, pero se detuvieron cuando la joven levantó el rostro. Su voz volvió a ser la de antes, la de Sofía, débil, confundida. ¿Qué pasó? ¿Por qué todos me miran así? La doctora Polo se acercó lentamente, observando las manchas en sus manos. Sofía, ¿recuerdas algo? No recuerdo nada, solo que escuché a alguien decir mi nombre, pero no era mi madre. Era la voz de una niña. El cuerpo de Elena fue llevado de emergencia. Tenía pulso débil, pero estaba viva. Sin embargo, en su muñeca había una marca, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza sobrehumana. La audiencia fue suspendida. El equipo decidió detener toda grabación. Pero esa noche, al revisar las cintas del programa, los técnicos notaron algo que nadie había percibido antes. Justo en el momento en que Sofía volvió en sí, detrás de ella, una figura blanca, difusa, parecía sonreír frente a la cámara. Nadie volvió a tocar ese material. Pero al día siguiente, la doctora Polo recibió un sobre sin remitente.
Dentro, había una fotografía en blanco y negro. En ella, se veía el set vacío, y al fondo, sentada en el asiento del acusado, la misma figura del vestido blanco, mirando directo al lente. En el reverso de la foto, una frase escrita con tinta roja. Aún no ha terminado. Y en ese instante, la doctora comprendió que el caso de Sofía y Lucía no era un simple expediente, era una puerta que jamás debió abrirse. El estudio de televisión permaneció cerrado durante varios días. Nadie quería volver a entrar. Los técnicos evitaban hablar del tema y los guardias de seguridad juraban escuchar pasos y susurros cuando pasaban por el set vacío. Las cámaras, aunque apagadas, parecían seguir grabando. Y en los pasillos, se decía que la figura de una joven con vestido blanco había sido vista varias veces, siempre mirando hacia la puerta principal del tribunal. A pesar del miedo, la doctora Polo decidió reabrir el caso. Quería entender qué había ocurrido realmente con Sofía y con Elena. No creía en fantasmas, pero había algo en aquella historia que no podía dejar sin resolver. Pidió acceso a los archivos originales de adopción y al historial médico de Sofía, buscando respuestas más allá de lo paranormal. Sin embargo, lo que descubrió fue aún más inquietante. Los registros del orfanato donde supuestamente Sofía había sido adoptada no existían. No había documentos, ni fotografías, ni huellas. Solo un nombre en una vieja libreta, caso 42 transferencia completada. Nada más. Intrigada, la doctora comenzó a indagar sobre la mujer que Elena había mencionado, Marta. Una figura misteriosa, vinculada a rituales de sanación y prácticas espirituales prohibidas en los años 70. Algunos informes antiguos del Ministerio de Salud hablaban de su desaparición tras una serie de muertes inexplicables en un convento rural. Lo más perturbador era que las víctimas presentaban el mismo símbolo grabado que Sofía llevaba en su medalla. Esa noche, la doctora revisaba los expedientes en su oficina cuando las luces titilaron. Una brisa helada recorrió la habitación, y el aire pareció detenerse. Las hojas de los documentos se levantaron solas, cayendo al suelo. Cuando intentó recogerlas, notó que una de ellas, que antes estaba en blanco, ahora tenía una palabra escrita en tinta roja, Lucía. El corazón le dio un vuelco. Trató de calmarse, atribuyéndolo al cansancio. Pero justo entonces, su teléfono sonó. Era el productor del programa. Su voz sonaba temblorosa. Doctora, tiene que venir al estudio. Sofía está aquí. Polo se quedó en silencio. ¿Qué estás diciendo? Sofía fue internada en observación. Yo misma autoricé su traslado. Lo sé, doctora, pero está aquí. Entró por su cuenta. Y no viene sola. Sin pensarlo, tomó sus llaves y condujo hasta el canal. Al llegar, encontró las luces del set encendidas. Los guardias, visiblemente alterados, le contaron que la joven había llegado minutos antes, caminando descalza, con el mismo vestido del día de la audiencia. Llevaba en las manos un cuaderno viejo, y sus ojos, no parecían los suyos. La doctora entró al estudio, donde Sofía la esperaba, de pie, junto al estrado. El silencio era absoluto. Sofía, dijo la doctora con voz firme, no deberías estar aquí. La joven levantó la mirada lentamente. Yo no vine, me trajeron. ¿Quién te trajo? Ella, señaló hacia el asiento vacío del acusado. Dijo que quería hablar contigo. La doctora sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Ella quién? Sofía sonrió levemente. Lucía. Las luces volvieron a parpadear. El sonido de una risa infantil se escuchó en el eco del estudio. Sofía abrió el cuaderno que tenía entre las manos y lo extendió hacia la doctora. Dentro, había dibujos hechos con crayones, figuras humanas, una casa, una mujer llorando, y una niña sin rostro. Cada dibujo tenía una fecha, y las más recientes eran del mismo día. ¿Tú hiciste esto?, preguntó la doctora. Sofía negó con la cabeza. Yo no sé dibujar así. Pero cada noche, cuando despierto, hay más páginas llenas. Y siempre escucho la misma voz que me dice que lo escriba todo antes de que se olvide. ¿Qué voz? La de mi hermana. En ese instante, una de las cámaras se encendió sola. En el monitor apareció una imagen borrosa del fondo del set. Una sombra blanca se movía detrás del estrado.
La doctora Polo giró lentamente, pero no había nadie. El monitor, sin embargo, mostraba claramente una figura femenina de cabello largo, de pie, justo detrás de ellas. Sofía dio un paso atrás, respirando con dificultad. Doctora, ella está enojada. Dice que tú abriste la puerta. ¿Qué puerta?, preguntó Polo, temblando. La de los que no descansan. Cuando me hiciste hablar aquel día, cuando dije su nombre, todo volvió. La temperatura bajó de golpe. El sonido de un vidrio rompiéndose resonó en el pasillo. Una corriente helada invadió el estudio. Las luces se apagaron por completo. Sofía comenzó a convulsionar, cayendo de rodillas. La doctora trató de ayudarla, pero una fuerza invisible la lanzó hacia atrás. Desde el suelo, vio cómo el cuerpo de la joven se arqueaba violentamente. Un alarido agudo emergió de su garganta, una voz que no era humana. Ella no era mía, tú la robaste, devuélvela. La voz salió del cuerpo de Sofía, pero su boca no se movía. El eco llenó la habitación. Los vidrios temblaron. De pronto, la joven se detuvo, respirando con dificultad, y cayó al suelo. Cuando la doctora se acercó, encontró el cuaderno abierto. En la última página había una frase escrita con letra infantil: la casa me llama. Mamá está esperándome. La policía llegó minutos después. Sofía había desaparecido. No había rastro de ella en el set ni en las cámaras de seguridad. Solo su medalla quedó tirada en el suelo, partida en dos. Esa misma madrugada, los oficiales fueron a la antigua casa de Elena para investigar. La puerta estaba abierta, y en el interior, encontraron marcas de fuego en las paredes, símbolos tallados y un olor a incienso mezclado con algo más, metálico. En el sótano, sobre el piso cubierto de cenizas, había huellas pequeñas descalzas que se perdían entre las sombras. La doctora Polo, desde su oficina, observaba las imágenes del operativo policial en la televisión. Algo dentro de ella le decía que aquello no había terminado. De pronto, el teléfono volvió a sonar. Contestó con cautela. Doctora Polo, la voz era la de un hombre, nerviosa, casi susurrando. Soy el jefe de seguridad del hospital. Usted necesita venir. ¿Qué ocurre? Sofía está aquí. Pero, hay algo que tiene que ver. La doctora frunció el ceño. Está viva. El silencio al otro lado fue estremecedor. Sí, pero, no está sola. El corazón le dio un vuelco. Tomó su abrigo y salió corriendo. Afuera, una neblina espesa cubría la calle. Mientras se dirigía al hospital, recordó las palabras de Sofía aquella primera vez en el tribunal: esa casa me consume. Me trajo de vuelta para reemplazar a alguien más. Y por primera vez, la doctora Polo sintió un miedo verdadero. No por el caso, no por lo que había visto, sino porque en el fondo, algo le decía que aquella puerta que Sofía había abierto, también la estaba llamando a ella. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando la doctora Polo llegó al hospital. El aire estaba denso, impregnado con un olor a desinfectante y algo más, algo metálico, como sangre vieja. El pasillo estaba vacío, excepto por un guardia que la esperaba al final, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Doctora, dijo con voz temblorosa. Le juro que yo la vi entrar, pero, nadie más pudo verla en las cámaras. La doctora lo miró con incredulidad. ¿Dónde está Sofía? El guardia señaló la puerta del ala psiquiátrica. La doctora avanzó lentamente. Cada paso resonaba como un eco en la oscuridad. Al llegar, notó que la puerta estaba entreabierta. Entró. El cuarto estaba iluminado solo por la luz mortecina de un monitor médico. En la cama, Sofía permanecía sentada, con la mirada fija en la ventana. Tenía el cabello suelto, los labios pálidos, y en sus manos sostenía el cuaderno viejo que nunca había soltado. Sofía, dijo la doctora con voz baja. ¿Sabes quién soy? La joven giró lentamente la cabeza. Su rostro no mostraba emoción alguna. Sí, doctora, usted vino a cerrar el caso. Pero no puede. ¿Por qué dices eso? Sofía bajó la mirada y acarició la tapa del cuaderno con los dedos. Porque lo que comenzó como un caso, ya no pertenece a este mundo. El monitor empezó a emitir un pitido irregular. Las luces titilaron. La doctora dio un paso atrás. La joven levantó la cabeza y,
por primera vez, una lágrima corrió por su mejilla. Ella me quiere de vuelta. No soporta que esté aquí. Dice que debo irme con ella. Lucía. Sofía asintió. Sí, pero no es solo Lucía. Hay más. Hay otros, atrapados entre lo que fue y lo que ya no puede ser. De pronto, el sonido de pasos resonó en el pasillo. La doctora se giró, esperando ver al guardia, pero no había nadie. Solo un susurro, un murmullo lejano que se repetía una y otra vez, Veritas occulta liberavit. El aire se volvió helado. Sofía comenzó a temblar. Doctora, prométame que si algo pasa, no me deje sola. La doctora intentó acercarse, pero una fuerza invisible la detuvo. El cuerpo de Sofía se arqueó violentamente. Su respiración se volvió irregular. De su boca salió un grito gutural, tan agudo que los vidrios del cuarto estallaron. En el monitor, el ritmo cardíaco se disparó. Sofía, resiste, gritó la doctora, intentando acercarse. Pero la joven levantó el rostro, y sus ojos ya no eran los mismos. Estaban completamente negros. No la llames Sofía, dijo una voz que no era humana. Ella ya no está, tú la trajiste, y ahora no puedes sacarla. La doctora retrocedió, con el corazón latiendo desbocado. ¿Quién eres tú? La voz respondió con una calma escalofriante. Soy la que fue robada. Soy la hija que no descansó. Soy la promesa incumplida. El suelo comenzó a temblar. Las luces explotaron una a una. Las alarmas del hospital sonaron. Al unísono. En las paredes se dibujaron grietas, y de ellas empezó a filtrarse un líquido oscuro. Sofía, o lo que quedaba en su cuerpo, comenzó a reír, una risa seca y aguda. Dijeron que la verdad me liberaría, pero solo me condenó. La doctora Polo corrió hacia ella, sujetándola con fuerza. Lucha, Sofía, no dejes que te domine. Escúchame. Por un instante, los ojos de la joven parecieron volver a ser los suyos. Doctora, ella quiere llevarme. Quiere que me quede allá. No, Sofía, no vayas, esa no eres tú. Una lágrima cayó sobre la mano de la doctora. Sofía sonrió débilmente. Gracias, por creerme. Y de pronto, su cuerpo quedó inmóvil. El monitor emitió un sonido constante. Línea recta. Silencio absoluto. La doctora gritó, pidiendo ayuda, pero cuando el personal entró, el cuerpo de Sofía ya no estaba. Solo el cuaderno permanecía sobre la cama, abierto en una última página que antes no existía. En ella, escrita con la misma tinta roja, se leía, caso cerrado. Ella volvió a casa. Nadie supo explicar cómo desapareció. No había cámaras que mostraran nada. Las puertas permanecieron cerradas toda la noche. La doctora Polo fue interrogada, pero no pudieron encontrar contradicciones en su testimonio. Aún así, el hospital clausuró el ala entera, alegando razones de seguridad. Pasaron semanas. La doctora intentó seguir con su vida, pero algo dentro de ella había cambiado. Dormía poco. A veces despertaba con la sensación de que alguien la observaba. En su escritorio, cada mañana, aparecía una flor blanca. Nadie sabía de dónde venía. Una noche, mientras revisaba papeles antiguos en su casa, encontró el cuaderno de Sofía sobre su mesa. Juraba haberlo dejado en manos de la policía. Lo abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban vacías, excepto por una nueva línea al final. Gracias por liberarme, doctora. Ahora me toca a mí ayudarte. El teléfono sonó en ese instante. Contestó con la voz quebrada. Sí, una voz infantil, dulce, respondió al otro lado. Doctora, ¿puedo volver a verla? Quiero contarle lo que hay del otro lado. El teléfono cayó de sus manos. El reloj marcaba las 3. Esa misma noche, los vecinos del edificio reportaron un corte de energía inexplicable. Algunos aseguraron haber visto una figura femenina caminando por el pasillo del 9º piso, con un vestido blanco y una medalla brillante en el pecho. Al día siguiente, cuando el equipo de producción llegó al canal, encontraron la puerta del estudio abierta. En el centro del estrado, sobre el asiento de la doctora Polo, reposaba el cuaderno, la medalla y una grabación. El técnico, nervioso, presionó play. La pantalla mostró a la doctora, sola en el tribunal, mirando fijamente hacia la cámara. Algunos casos no pueden cerrarse, dijo con voz temblorosa.
Algunos casos, te siguen. De fondo, el sonido de una risa infantil se mezcló con un susurro apenas audible, caso cerrado. La grabación terminó con un zumbido. Y en la última imagen congelada, la figura blanca estaba de pie detrás de la doctora, sonriendo, con los ojos completamente negros. Nadie volvió a hablar de aquel caso. Las cintas fueron selladas, el estudio fue remodelado, pero aún hoy, cuando las luces se apagan después de una grabación, los técnicos aseguran oír una voz suave que repite desde la oscuridad. La verdad oculta, siempre encuentra su camino. No olviden suscribirse a nuestro canal para seguir viendo más casos impactantes y misteriosos como este. Activen la campanita para no perderse ningún episodio.